antes de empezar el debate, yo creo que Miguel ha contestado algunas de las cosas que deseo plantear a Miguel Ángel y a Óscar, que es la profundidad de los cambios, o sea, cómo llegar a contrarrestar la profundidad de los cambios y la rapidez. En un año, se ha incrementado el 15% del precio de la vivienda en Madrid. Hemos pasado de 10.000 a 20.000 viviendas turísticas y de 37.000 a 74 casas. Esa es la rapidez y la ferocidad con la que se está produciendo este cambio, ¿no? El PEUAT en Barcelona tiene un gráfico y realmente en 3 años ha sido la explosión de este proceso ha sido muy radical y muy destructivo, ¿no? O ha puesto en riesgo el equilibrio del centro. Con una rentabilidad del alquiler que incrementa por 4 la del alquiler permanente, es decir, un alquiler turístico produce 4 veces la renta de un alquiler habitual, ¿no? De 700 a 2.500, casi 4.000 euros. Es la rentabilidad que obtiene un propietario. Entonces, ¿cómo luchar frente a esto? Miguel ha indicado una de las posibilidades, ¿no? Pero en todo caso se trata de evitar esa expulsión natural, que es la de la obtención de rentas de un patrimonio, ¿no? Pero que produce un efecto de especialización del centro, de un centro monocolor y de un centro muerto, ¿no? De alguna manera. ¿Es posible con el control de las plataformas, como tú decías, o es posible solo con el control de la normativa? A Hilario le quería preguntar también cómo es ese equilibrio, ¿no? Cómo se puede sobrevivir, que si realmente el comercio y la actividad empresarial está en condiciones de mantenerse, o cómo le está afectando este desequilibrio tan radical del turismo y del ocio, incluso, ¿no? Como decíamos. Si realmente las formas tradicionales del turismo, los empresarios que todos los representan, ¿no? están encontrando, ¿qué se están encontrando en este nuevo escenario? ¿Cuáles son sus expectativas, ¿no? Y a Miguel, cuando comentaba que el turismo trae una capacidad de influencia sobre un escenario global, bueno, viendo todos estos riesgos de exclusión, de la pobre exclusión o intercambio de población, ¿no? entre el centro y la periferia, ¿no? Con toda la complejidad que tiene, ¿a quién expulsas o se van? Se van porque tienen unas rentas mejores. Expulsas a la población que está alquilada, pero no a la que es propiedad, que elige en este caso. Bueno, esa capacidad de influencia, ¿a costa de qué? La estamos consiguiendo. ¿Qué excluye esta ciudad del turismo? Yo creo que sí, que es verdad que el turismo nos representa frente a otras sociedades, frente a otras economías, frente a otras ciudades, ¿no? en ese equilibrio de ciudades globales, pero realmente es preocupante a costa de que vamos a posicionarnos en ese sitio, ¿no? Ese imaginario, ¿no? Incluso hablabas de que el turismo trae innovación. Bueno, ¿todos los turistas traen innovación? ¿O cuál es el perfil del turismo que realmente aporta algo valioso? Esto me cuente. De nuevo, la cifra de viviendas en Madrid. El incremento es de 10.000 a 20.000 nuevas viviendas. En un año se ha pasado de 10.000 viviendas turísticas a 20.000. Se contradice con lo que ha dicho el representante del turismo sobre 1.000 viviendas regladas y sigue esperando. Los datos que tenemos. La estimación que hay de viviendas reales no puede ser reglada. Pero has dicho que hay 1.000 esperando, no hay 10. No, creo que ni la duda. Claro. He dicho que hay 1.000 de 10.000 a 10.000 igual que en Barcelona. No, señor, la ciudad tiene una 3, la ciudad de 10.000 regladas y se calculó unas 30.000 total, 20.000 sin regular. Es que también otra persona ha dicho 10.000 regladas y 10.000 esperando que la UE se decida. Bueno, si queréis, yo creo que ya ha habido una ronda de los ponentes. perdona, el debate lo dirijo. Lo dices tú, pero yo tengo opinión. Sí, pero vamos a... Ahora sería bueno una ronda de... Vale, pero el debate lo dirijo yo y doy la palabra. Por supuesto, porque van a ver los ponentes. Quiera pedir la palabra. Que con cosas tan de encaje de bolillos como las que he preguntado. Yo creo que habrá mucha gente del público interesada
en opinar de cosas importantes. Efectivamente, para eso vamos a dar paso a los debates, al debate, y por favor, quien quiera empezar. Me imagino que va a haber bastante contestación a algunas de las cosas que aquí se han planteado. Os pediría brevedad, como siempre, y vamos a ver unas partes. Pues, si queréis, empezamos por favor, presentaros para saber. Sí. También. Bueno, mi nombre es Esther Marzano y soy una ciudadana de Madrid, residente de Madrid. No soy turista, nunca resido y espero que quiero mirarme a mí hay una cosa que ha planeado por todo el debate, la que yo realmente no estoy muy de acuerdo, y es como el turismo como una cosa, como un fenómeno natural y casi inevitable. Y yo creo que el turismo es una voluntad política. Es decir, se puede apoyar una industria, pero a lo mejor no se apoya la industria del turismo, pero a lo mejor no se apoya la industria de las energías renovables, por ejemplo. Entonces otros hacen la energía, y luego nosotros la compramos a los precios que la compramos. Y mientras tanto, pues vamos aquí debatiendo sobre si los pisos es mejor regularlos en verano, en invierno, en fin, el debate que se quiera plantear. Entonces a mí me parece que es un fenómeno político. Y en cuanto a que no es ni bueno ni malo, pues relativamente, porque yo creo que los efectos, no sé si habrán hecho estudios, pero yo a simple vista de cualquier ciudadano, los daños colaterales del turismo, yo creo que en este país son bastante evidentes. Y bueno, puede ser que la Gran Vía se haya destrozado de la manera que se ha destrozado por lo de la Puerta del Sol y el resto de cercanías. Pero yo me imagino que con el dato que se ha dado del Museo del Real Madrid, el careto de Ronaldo en la red de San Luis, no lo veríamos si no fuera por el turismo pasear. Entonces, yo sí que creo que es una... Y claro, y hay una cosa que a mí me parece que es bastante interesante, que alguien ha planteado en los elementos vitales. Yo la verdad es que no sé muy bien qué es lo que se pretende, ¿qué es lo que se pretende ofrecer? Porque claro, cuando yo era joven y iba a Inglaterra, pues había cosas diferentes. ¿Pero has sido turista entonces? ¿Perdona? ¿Has sido turista? No, estuve estudiando en Inglaterra. Y eso nosotros consideramos eso. Ah, sí, no, yo no. Bueno, yo no. Pero bueno, sí. No he dicho que no haya viajado, he dicho que no he hecho. ¿Y cuál es la diferencia entre ser turista y... Bueno, porque yo voy a hacer algo a un sitio o voy a ver monumentos. Entonces eso es como decir los Bueno, inmigrantes es son igual, buenos yo creo que no es eso lo que quiero decir. El punto que a mí me parece importante es que los elementos vitales de una ciudad sí que me parece que es algo que hay que cuidar, y creo que el ayuntamiento debería tener la política de cuidarlos. Por ejemplo, pues todo el aspecto artesanal que hay. Yo creo que hay bastante talento. Yo que paseo la ciudad por Malasaña y por Almirante y por todos estos sitios, creo que hay mucho talento que no se apoya. Entonces, bueno, pues la gente compra en el Pilgrim ese, no sé cómo se llama, H&M o como se llame, y lo que es, o sea, la razón de viajar a otra ciudad, pues para mí es verdaderamente extraordinaria, porque se ofrece lo mismo, el mismo Zara está aquí que el mismísimo. Entonces, bueno, pues a mí me parece que el debate sobre el turismo yo creo que tendría que tener un poquito esa orientación, porque yo pienso que es el aspecto que para mí tiene más importancia. Yo por contestar estoy radicalmente en desacuerdo con lo que dices, porque sí creo que el turismo es bueno, porque el turismo es curiosidad por conocer algo. Y clarificar que es mejor tú que vas a una tienda de unos señores artesanos locales y que eres mejor que otra persona que va a otro tipo de actividades, me parece peligroso. Y que decir que hay que mantener la ciudad y hay que mantener nuestros valores tal y como son, estáticos en el tiempo, me parece peligroso. Pero es que el turismo tiene un efecto sobre todo eso. El turismo tiene un efecto como lo tiene la inmigración, como lo tiene la inmigración interna, como lo tiene la externa.
el turismo es un hecho social que pasa además desde, por lo menos, a nivel un poco tal, por lo menos el turismo de conocer desde hace 200 o 300 años. Políticamente o no políticamente, yo creo que hoy en día la mayoría de nosotros tomamos el conocer otros lugares como un derecho. Y en eso lo que dice la OMT no me parece del todo desacertado. No sé si en el mismo rango que otros derechos, pero un derecho. Entonces, yo creo que si queremos entrar en un debate serio, es considerar que viajar como lo haces tú es mejor, es bueno, y como lo hacen otros es malo, es no centrar el debate bien, creo, desde mi punto de vista y con todo el respeto y el cariño. Bueno, vamos a ver, voy a dar la palabra a Paco López Gro, porque yo creo que él ha hecho... ¿Has levantado tú la mano? Sí, lo que pasa es que yo creo que tú has hecho un primer planteamiento del debate que es público y yo creo que es interesante que tú... que no lo habías levantado al principio. Bueno, me he equivocado, vale. Bien, me ha encantado la explicación de esta señora. Me ha encantado la intervención de esta señora, que no recuerdo el nombre. Esther Manzano. Porque yo creo que en contra de lo que dice el representante municipal de aquí, pues desde luego hay diferencia entre el turista y el viajero. Me asombra que alguien que se dedica al turismo no sepa la diferencia entre el turista y el viajero, pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Creo que una de las cosas que también llaman turismo de negocios a los viajes de negocios, ¿no? Pero claro, vamos a poner nombres a las cosas como nos dé la gana. Pero claro, el que viaja por necesidad, por negocios, digamos, es decir, el consultor que va a un sitio a trabajar, tal, no es un turista. Pero bueno, me ha encantado entre otras cosas por el problema de las externalidades. Estoy encantado con la unanimidad que hay en la mesa, que parece el Dream Team del turismo, ¿no? Pero resulta que una de las cosas que se ha citado así como por encima es el problema de las externalidades negativas, ¿no? Gracias a Dios, aunque parezca mentira, ha salido la historia de los apartamentos turísticos, porque si no hubiera ocurrido esto, no se hubieran revelado de forma tan dramática las externalidades negativas del turismo, estaríamos todos encantados, como están encantados siempre los responsables políticos, diciendo que uy, qué bien, otro millón más, uy, qué bien, 5 millones más, uy, qué bien, 16 millones más. No habría alarma empresarial que es la que ha producido este debate. Deja terminar, por favor, no porque tanto. Yo lo que no sé... Por favor, vamos a ver, que se calle porque tiene la palabra. Yo simplemente he apostillado. Está cortando constantemente el No debate. constantemente. Vamos a ordenar el debate. Está hablando Paco López Gro, por favor. Vamos a dejar que desarrolle su explicación. Vamos a dejar que desarrolle. Tranquilamente, no tengo ninguna... No, pero no se interrumpe. Es un club que no va a debatir nada. Perdone, no se interrumpe a ningún jugador. Hablando con mucha razón. No se interrumpe a No me chista nadie. Y menos usted. No se interrumpe a ningún ponente, por favor. Ni del público ni de la mesa se puede interrumpir. Bueno, pues nada. ¿Qué ha hecho el Club de Grandes Urbanos en 20 años? Que yo sepa nada. Paco, por favor, continúa, que nos interesa. Sí, claro, que este señor está muy interesado en llamarme la atención. Ande, cállese ya. Hasta pronto. Hasta pronto, no, yo a usted no le veo más en mi vida. Me voy a Portugal en 2 meses y no vuelvo a España. No quiero oír hablar español más en mi puta vida. Vamos a mantener España está podrida. Y Madrid más. En Madrid más. Madrid Club de Grandes Urbanos. Ya estuve aquí cuando el Museo de Colecciones Reales Son las 9:10. era el sitio de abajo. ¿Qué habéis hecho por todos los demás operaciones especulativas de Madrid? Nada. ¿Qué ha hecho ahora Madrid en un año que lleva en el machito? Nada. Vamos a mantener. ¿Qué ha hecho usted, caballero? ¿Cómo? No, está bien. Soy aparejador de Patrimonio Nacional. He participado en todos los palacios reales de los sitios reales. Los he restaurado y me he gastado muchos miles de millones de euros. Muchas gracias. Por favor, vamos a dejar que salga este invitado y vamos a aprender. Bueno, el invitado no está. Bien. Paco, perdón. Sí, bueno, sigo con la intervención de la señora porque se me ha quedado un poco en la cabeza. Decía o interpretaba yo
esta señora que el problema del turismo, primero, una cosa que sí me gustaría aclarar, claro que el turismo es una industria. De hecho, en todos los países del mundo se llama la industria turística. Es una industria, será más cosas, también una fábrica son más cosas que una fábrica, pero es una industria. Y todo lo que se hace de promoción pública, etcétera, y de apoyo al turismo, no es al turismo, es a la industria turística. Todas las promociones públicas, todas las acciones públicas van orientadas a favorecer la industria turística. Pero volviendo otra vez a eso por aclarar la historia de que sí es una industria hoy. Por cierto, una industria que esto no es una externalidad negativa, es una barbaridad, tiene las peores condiciones laborales de todos los sectores del país. Y aquí estamos todos tan tranquilos diciendo que qué bien, turismo, ¿no? Ha sido, curiosamente, casi el único sector en el cual las trabajadoras se han levantado contra la patronal, una cosa que no ocurría en ningún sector desde hace siglos. Es asombroso, imagínense cómo serán las condiciones, ¿no? Pero de esto no se ha hablado. Como además no es una externalidad, simplemente es explotación, que vamos a contabilizar. Pero la señora decía una cosa muy importante y que no se tiene en cuenta. El turismo, incluso económicamente, es un sector entre otros sectores. Y lo que no nos gusta analizar, y no analizamos jamás, es qué impacto tiene este sector, qué externalidades negativas produce sobre otros sectores. Todo el rato parece que las externalidades que produce este sector sobre el resto de la economía son positivas. De bueno, esto hace cosas buenas por los demás. Es mentira. Es mentira. Los estudios australianos, por ejemplo, que son mucho más serios que nosotros con respecto al turismo, muestran, por ejemplo, que las externalidades negativas que produce sobre otros sectores vitales para la economía australiana son terribles. Eso lo vemos a escala pequeñita, digamos, en las ciudades, con las tiendas, los comercios, tal, no sé qué, ciertas actividades artesanales, que, bueno, lo vemos casi por intuición. Pero me gustaría a mí, por Dios, que se estudiaran de una vez qué externalidades negativas produce sobre el conjunto de la economía. Sobre el conjunto de la economía. No decir que si es el no sé qué del PIB, perdón. Porque resulta que cada vez hay más estudios que muestran que el impacto real sobre el crecimiento económico del sector turístico es incluso a veces negativo. O sea que menos historia, ¿no? Y en el marco, ya digo que me parece afortunado que haya, afortunado entre comillas, que haya surgido esta externalidad brutal de los precios de los alquileres. Pero hay muchas más que afectan al conjunto de la economía de la ciudad. Y creo que uno de los temas que no se puede olvidar cuando se habla de este sector es los daños que produce. Porque solo se habla de cosas generales. Yo te pediría que nos explicaras con más detalle, porque este debate lo hemos tenido más veces. Yo te pediría que nos explicaras con más detalle cuáles son los impactos negativos. Y no estoy en desacuerdo contigo, me gustaría que nos explicaras con más detalle. Impactos negativos, creo que lo he explicado. El problema, digamos, los impactos negativos es que aquí no están estudiados. En otros países sí. Los impactos negativos sobre el conjunto de la economía. Aquí se ha estudiado, digamos, en este país se ha estudiado incluso por la Escuela de Hostelería de Alcalá de Henares, por un grupo de economistas de allí, se ha estudiado que el impacto era infinitamente más reducido de lo que se decía y que algunos años era negativo. Pero al margen de eso, yo me refiero a la estructura total del asunto, ¿no? A la estructura total de una economía. ¿Qué efectos negativos fáciles y visuales tiene? Pues que en economías especializadas en turismo, por ejemplo en Canarias, hay mucha más desafección a los estudios. Por ejemplo, la gente abandona más los estudios. Pero precisamente, Paco, este debate era sobre turismo y ciudad, no era sobre turismo en Me general. has pedido que te dé unos ejemplos de externalidades negativas. Lo hemos centrado así. Sabemos que efectivamente el turismo insular, el turismo en sitios absolutamente especializados, es muy distinto al turismo urbano y las afecciones. Sí, me has pedido un ejemplo. Me has pedido que te pusiera un ejemplo de externalidades negativas. Te digo que ojalá hubiera aquí estudios serios, digamos, por ejemplo, con modelos de CGE que nos explicaran qué efectos tiene sobre la economía de la región el turismo, ¿no? Pero no los tenemos. ¿Qué quieres que te haga? Lo que sí sé es que hay ejemplos en otros países donde se ha estudiado que afectan a otros sectores industriales, por ejemplo. Bueno, no sé si me queda digo por acelerar un poco el debate. No, yo creo que el turismo no es una industria. Es una industria, un sector
sector. Pero el sector hotelero, el sector de restauración, que básicamente es al que tú te refieres, ese es un sector de una actividad muchísimo más compleja y básicamente es una práctica social. Y el turismo empieza con los viajeros como práctica social. Que luego tiene otras muchas implicaciones, pues claro que sí. Y que tienes razón en que hay una serie de impactos negativos que están sin evaluar. Nosotros hemos evaluado en algunos casos impactos negativos en temas patrimoniales, etc. Pero básicamente, como es un problema de una realidad del contexto social en el que estamos, el reto es resolver el problema. El reto no es decir, de partida es malo. Y bueno, ¿y la industria del automóvil? ¿Qué dice? ¿Es mejor la industria del automóvil que el turismo? Yo no he dicho que de partida sea malo. Depende de cómo se hacen las cosas, cómo se aseguren. Yo no me imagino una España de los años 50, 60, no sé cómo hubiéramos llegado al grado de bienestar que tenemos ahora, nos guste o no nos guste, sea por lo que sea, sin el turismo. Eso es una hipótesis. No, es una realidad de 4 o 5 generaciones, y siempre que hablamos de turismo y turismo de España tenemos los españoles cierto complejo. Si otro país tuviera el turismo y lo bien que lo ha hecho la industria hotelera en los últimos 50 años, la industria del turismo, no sé qué sería de España. ¿Qué otra cosa tenemos? Hablamos de industria automovilística, que nos ha aportado para que negar la evidencia, eso no es una hipótesis, es una evidencia a nosotros. Nuestro pozo de petróleo de los últimos 50 años ha sido el turismo, nos guste o no, sea del color que sea. Negar eso es negar una realidad. Eduardo, por favor. Eduardo Manzanares. Te doy el micrófono. Voy. Isabel. Sí, intentaré solucionarlo. De lo dicho, yo creo que hay algo que se reduce inmediatamente. Es decir, el turismo, sobre todo cuando sobrepasa determinada magnitud, incide en la estructura de la ciudad en términos físicos, sociológicos y económicos. Por lo tanto, esto es un hecho fundamental. El turismo afecta a la ciudad. Segundo, esta afección a la ciudad está fundamentalmente sobre ciudades ya existentes, no sobre ciudades futuras ni sobre ciudades diseñadas donde el turismo es la componente más de este diseño futuro, sino que se da sobre las ciudades existentes. Tercero, si es así, alguien ha dicho y yo lo comparto, la primera medida que debería ser es medir la capacidad de acogida que una ciudad tiene para ver qué cantidad y qué tipo de turismo puede acoger sin alterar sus valores fundamentales y minimizando las externalidades negativas que el turismo puede producir. Eso sería una filosofía fundamental. De hecho, esta mañana me he preocupado un poco por probar esto, de pasar por encima el PU de Barcelona, el plan especial de urbanístico de las actividades turísticas. Y yo creo que lo aciertan cuando dicen, lee, desde el ayuntamiento destacan 4 principios determinantes del PU. La preservación de la vivienda, la garantía de una ciudad con un mix de usos equilibrados, velar por la calidad del espacio público y mantener la diversidad de tejidos urbanos. Es decir, si esto es la finalidad, es porque la expulsión de la vivienda se entiende que es una externalidad negativa del turismo, porque la excesiva proporción de turismo o de camas sobre la ciudad residente altera el mix deseable, la mixificaría de la ciudad, y por tanto se intenta medir qué cantidad es capaz de absorber sin alterar esa proporción, ese mix razonable, ese mix equilibrado, dice la palabra exactamente, mix equilibrado. Sabemos que el turismo está destrozando aceras, está ocupando y comercializando espacio público y deteriorando el espacio público, incluso materializando. Es cierto que las Ramblas están llenas de kioscos, de tienditas, de pimientas y están deteriorando el espacio público. Pero hay unas consecuencias negativas, unas externalidades negativas en falta a la calidad del espacio público. Y mantener la diversidad de tejidos urbanos. Me parece que son 4 principios que aquí parecen fundamentales. Es decir, de lo cual deduzco que el problema del turismo no se regula, vamos a usar la palabra regular y no planificar, no se regula desde la óptica estricta del turismo como actividad social o económica, sino se regula a través de la regulación del desarrollo, a través de instrumentos urbanísticos o territoriales.
Bueno, es verdad que en los años 50 Benidorm fue una explosión de turismo, pero las externalidades negativas fue el destrozo de nuestra costa mediterránea. ¿Sí o no? Luego necesita previamente una ordenación territorial que acoja como una variante más el turismo y lo mida en función de su posible acción negativa sobre el territorio y sobre la ciudad. Yo creo que esta es la conclusión que se caería. Primero, planteemos que el turismo no es una actividad estrictamente económica, ni financiera, ni siquiera sociológica. Es una parte del desarrollo urbano y por tanto es del mecanismo de urbanismo, del mecanismo del técnica, de la ordenación urbanística y territorial, desde donde se puede controlar y se debe controlar en este sentido para evitar precisamente las externalidades negativas de este fenómeno. Muy bien, muchas gracias.